Muy buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros en todos los países de Hispanoamérica. Les damos la bienvenida al conversatorio Cuando orar es una lucha. No sé si usted ha pasado por esta situación o le queda muy fácil, pero esta es una de las batallas a las cuales nos enfrentamos día a día. El apóstol Pablo decía, cada día muero, y es muy importante que podamos revisar esa comunión que tenemos con Dios. Pero ojo, hay una esperanza. Tú no luchas por algo que no quieres hacer, tú luchas por algo que quieres hacer. Y eso es algo de lo cual nos va a hablar el autor invitado el día de hoy. Me presento, mi nombre es David Galeano y soy el director de marketing de la editorial Portavoz. Y para mí es un gran privilegio y una gran bendición poder compartir con ustedes en esta mañana. Y ustedes saben que Editorial Portavoz es la editorial de su confianza. Nuestra misión consiste en desarrollar y distribuir productos de calidad con integridad y excelencia desde una perspectiva bíblica y confiable que animen a las personas a conocer y a servir a Jesucristo. Y uno de los sellos que distribuimos, porque distribuimos 6 sellos editoriales, además de Portavoz, es P&R Publishing. Para quienes no conocen P&R significa Presbiterianos y Reformados. Y es la casa editorial de David Almack, que fue uno de los directores de Celes Estados Unidos y hoy tiene su propia editorial. El libro que vamos a hablar, como les venía diciendo, es Cuando orar es una lucha, del autor americano Kevin Halloran. Él es de la ciudad de Chicago y este libro nos cuenta cómo nos enfrentamos a muchos obstáculos para la oración: olvido, culpa, ajetreo, incapacidad para concentrarse y muchos más. En este breve pero práctico libro, Kevin nos ayuda a identificar esas áreas de debilidad en nuestra vida de oración y tomar medidas inmediatas para superarlas. Examinemos nuestros corazones e implementemos esas medidas prácticas y experimentemos las alegrías de acercarse fielmente a Dios, y especialmente en este mes de la Biblia, que podamos orar la palabra, ¿no? Orar las escrituras. Algunas de las personas que han recomendado este libro están Ana Ávila, que ella es escritora senior en Coalición por el Evangelio. Dice que Kevin tiene buenas noticias para todos los que, como yo, han experimentado la frustración de una vida de oración inconstante e insípida. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Que estamos en el lugar correcto para empezar a disfrutar de la comunión con Dios a través de la oración. Tim Challies, un autor, bloguero y crítico de libros, dice: una guía de oración muy relevante y aplicable. Creo que a través de este libro Dios te ayudará a superar tus luchas y aprender a disfrutar la oración como uno de tus dones más preciados. Y Jairo Namnum, director de Coaliciones Internacionales de Coalición por el Evangelio, nos dice que antes de comenzar no estaba consciente de cuánto necesitaba la sabiduría de este libro. Más importante aún, ahora se siente motivado y más preparado para pasar tiempo ante el trono. Entonces, queremos decirles, estos son parte de las recomendaciones, pero también queremos compartirles un saludo que nos envió una de las personas que también leyó el libro, el pastor Natán Díaz de México. Mi nombre es Natán Díaz y hoy tengo el placer, el privilegio de recomendarles este libro, Cuando orar es una lucha, de mi buen amigo Kevin Halloran. Es un amigo mío con el que he colaborado en muchos proyectos, que está en Chicago, y realmente este libro es un tesoro para la iglesia porque habla de algo que todo cristiano entiende, que es a veces nuestra vida de oración es una lucha, porque no tenemos suficiente tiempo, porque tenemos muchas distracciones, porque no sabemos cómo orar o qué orar. A veces estamos orando y se nos acaba lo que queremos decir, ¿no? ¿Qué más oro? Entonces, Kevin tiene unos consejos sumamente prácticos, sumamente útiles para todo cristiano, que va a mejorar su vida de oración. Eso es algo que yo descubrí en este libro. A mí me ayudó mucho a leerlo en mi propia vida de oración y estoy seguro que para cualquier lector, cualquier cristiano, este libro será una tremenda ayuda en algo que es tan vital como la oración. Entonces, se los recomiendo, Cuando orar es una lucha, de Kevin Halloran, una guía práctica para superar obstáculos en la oración. Distribuido por Editorial Portavoz.
Bueno, le damos muchas gracias al pastor Natán por este espacio como tal. Ahora permítanme presentarles a nuestro invitado, que es el pastor Kevin Halloran. Aquí ustedes lo pueden ver en algunos conversatorios, en algunas conferencias y predicaciones. El perfil de Kevin es que él es de Chicago, Estados Unidos. Ha pasado tiempo en Ecuador, en la República Dominicana, México, Guatemala, El Salvador y Colombia, y aprendió español en la universidad en Estados Unidos y en Cuenca, en Ecuador. Aquí lo vemos en la foto con Yaslin, Sadi y Sophie, su esposa y sus hijas. Adicional a esto, él también se destaca mucho como escritor. Vamos a ver algunos artículos que ha escrito en Coalición por el Evangelio y en su blog personal que se llama Anclado en Cristo. Entonces, un autor muy, muy recomendado, a quien pues le damos la bienvenida desde Chicago, Unidos. Buenos días, Kevin. Bienvenido en esta mañana a la red de Portavoz y de CLC Hispanoamérica. Buenos días, es un privilegio estar aquí. Gracias, David. Bueno, Kevin, estamos muy atentos porque en realidad pienso que esta es una de las luchas más constantes que tenemos, podernos concentrar, podernos enfocar, ¿cierto? Y pasar un tiempo agradable con Dios, ¿no? Sé que van a haber miles de ocupaciones, pero qué bueno que estás aquí para enseñarnos desde tu perspectiva, no como alguien que siempre está orando, ¿no? Como me decías antes, sino como alguien que nos comprende en esa lucha y que nos va a contar su experiencia también para poderlo hacer. Bienvenido, Kevin. Gracias, David. Bueno, en esta primera sesión quiero enfocarme en el primer capítulo del libro, y esta lucha es cuando olvidamos por qué orar importa. Y creo que la convicción principal de este capítulo y de nuestra sesión ahora es que cuando no tenemos claro por qué oramos, el qué, que es el contenido de nuestras oraciones, y el cómo, que es la manera en la que oramos, sufrirán. Recuerda, por medio de nuestra redención en Cristo tenemos una línea directa al cielo. Dios nunca envía a sus hijos al buzón de voz ni rechaza sus llamadas. Y sin embargo, ninguno de nosotros ora como deberíamos. Seguimos olvidándonos de orar y de por qué orar importa. Y creo que esta es nuestra lucha fundamental y está relacionado con una falta de fe. A veces nos preguntamos si la oración funciona. No sentimos ganas de orar a menos que una prueba o una necesidad mayor nos fuerce de rodillas. Y una vez que la prueba ha pasado, que la necesidad ha sido cubierta, regresamos a nuestro estilo de vida olvidadizo. Pero vale la pena redescubrir el porqué de la oración, porque al hacerlo tendremos más fe en lo que Dios ha dicho, también tendremos más motivación al ver nuestra necesidad. Yo estoy convencido de que podemos encontrar el porqué de la oración en lo que Jesús enseñó a sus discípulos a orar, el Padre Nuestro. En la traducción de la Nueva Biblia de las Américas de Mateo 6, 9 a 13, el Padre Nuestro tiene tan solo 56 palabras. Y confieso, si yo viera una reseña de 56 palabras de un producto que estoy considerando comprar, probablemente buscaría una más larga y de más ayuda, ¿no? Y sin embargo, estas sencillas palabras de Jesús proveen una perspectiva completa, tanto de la oración como de la vida cristiana. Me encantan estas palabras del teólogo J.I. Packer, y él nos dice sobre el Padre Nuestro: el Padre Nuestro en particular es una maravilla de comprensión y está lleno de significado. Es un compendio del Evangelio, un cuerpo de divinidad, un estándar tanto de propósito como de peticiones, y como tal una clave para todo este asunto de la vida. Lo que significa ser cristiano en ningún lugar es más claro que aquí. Entonces, en esta primera sesión voy a compartir 7 razones para orar,
viendo el Padre Nuestro. Y después de andar a través del Padre Nuestro de esta manera, voy a compartir algunos consejos prácticos sobre cómo orar el Padre Nuestro. Pero antes de seguir, quiero leer el Padre Nuestro de Mateo capítulo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Entonces, la primera razón para orar es: ora porque Dios es tu Padre. Y veo esto en las primeras palabras: Padre nuestro que estás en los cielos. Estas primeras dos palabras de la oración Padre nuestro indican una relación. Y una manera segura para desviarte durante la oración es olvidar la naturaleza de esta relación. Algunos ven a Dios como un jefe que estará contento con nosotros cuando trabajemos suficiente en la labor espiritual de la oración y obtengamos resultados. Otros lo ven como un cajero automático o como una figura tipo Santa Claus, quien de manera automática nos dará lo que queremos sin tener el menor interés en una relación real. O quizás Dios sea como la fuerza en la guerra de las galaxias, y la oración a esta fuerza impersonal no es más que hacerse ilusiones y confiar que los vientos del universo soplarán a nuestro favor. Pero para aquellos en Cristo, Dios es Padre. Y si hay algo que quiero que todos los que están escuchando ahora y todos los que leen el libro entiendan, es que Dios te ama de manera incondicional como un Padre. Antes de que tuviéramos fe salvadora en Cristo, las Escrituras dicen que éramos enemigos de Dios, hijos de la desobediencia, hijos de la ira, y estábamos muertos en nuestro pecado. La gloriosa verdad del Evangelio es que a pesar de nuestra maldad y oposición a Dios, Él envió a su Hijo a la cruz por pecadores como nosotros, y ahora nos adopta para ser parte de su familia como hijos amados para siempre. Él nos llena con su Espíritu para testificar de su amor por nosotros y nos da la habilidad de clamar Abba, Padre, a Él en la oración. Conocí recientemente a una mujer cristiana de Irlanda y escuché su testimonio y quiero compartir su testimonio con ustedes. Ella dijo que por muchos años vivió como una incrédula contenta, que había indagado en la religión en el pasado, pero un día una amiga la invitó a un estudio bíblico y ella decidió ir. Ella dijo, no tenía ni idea de lo que sucedía cuando estudiaban la Biblia, pero cuando oraban, vaya cómo oraban. Lo hacían como si en verdad conocieran a Dios. Y esto me reveló que yo necesitaba lo que ellos tenían. Él reconoció que una relación verdadera con Dios el Padre es posible y tan buena. Entonces, esta es la primera razón para orar, porque Dios es nuestro Padre. La segunda razón es ora porque quieres que su nombre sea alabado. Santificado sea tu nombre, es la petición. Santificar significa tratar algo como santo o reverenciarlo. Santificar el nombre de Dios significa no tomarlo a ligera. Dios ama la gloria de su nombre lo suficiente como para incluirlo en los 10 mandamientos. Dice en Éxodo 20, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cielo es el máximo estándar para demostrar la manera apropiada en que el nombre de Dios debe ser exaltado. Me encanta cómo Apocalipsis describe la adoración del cielo.
exaltando el nombre de nuestro Dios y la obra redentora de Cristo. Pero desafortunadamente nuestro mundo no alcanza el estándar del cielo. El nombre de Dios es utilizado como grosería o como el remate de un chiste o incluso es abiertamente ridiculizado. Y esto puede suceder aún en la iglesia. Cuando oramos, santificado sea tu nombre, pedimos que Dios exalte su nombre en toda la tierra. Pedimos que todas las personas honren y glorifiquen su nombre. Le pedimos su ayuda para vivir de manera que lo honre. Él es digno. Entonces, la tercera razón para orar es ora porque deseas que su gobierno se extienda. Venga a nosotros tu reino. Hace varios años mientras estaba en Ecuador por un viaje para entrenar pastores, estaba sentado en la oficina de un pastor mientras preparaba mi corazón para predicar dentro de 30 minutos. Y el pastor de esta iglesia, Jaime, me ofreció un café y comenzó a contarme la historia del edificio de su iglesia. Y al principio yo estaba un poco confundido, porque normalmente no disfruto escuchar historias de transacciones de inmuebles extranjeros antes de predicar. Pero pronto la historia de Jaime me atrapó. Él y su esposa Lidio habían estado lamentando el impacto destructivo de un club nocturno local que estaba teniendo en su comunidad. Los jóvenes se estaban desviando, se estaban destruyendo hogares y los índices de criminalidad iban en aumento. Y así que Jaime y Lidio comenzaron a orar para que se cerrara el club nocturno. Se mantuvieron orando unos 5 años hasta que un día, por la gracia de Dios, se cerró. Y el edificio donde había estado quedó abandonado por 2 años. Mientras tanto, Dios estaba alcanzando personas por medio de la iglesia que Jaime pastoreaba. Y así que la iglesia envió a Jaime y a su familia a plantar una nueva rama de la congregación. Pero ¿dónde se reunirían? Jaime y su familia en Cristo oraron por un lugar que los ayudara a alcanzar a más personas con el evangelio. La mejor opción resultó ser el antiguo club nocturno que seguía vacío. Y tras hablar sobre la posibilidad con el dueño del edificio y compartirle el evangelio, Jaime compró el lugar por la mitad del precio al público. Y ahora la iglesia se reúne en el antiguo club nocturno, proclamando el evangelio en la comunidad, fortaleciendo familias y alcanzando a jóvenes en el proceso. Hasta disminuyó la criminalidad en la zona. Dios convirtió una guarida de oscuridad en una embajada para el reino de Dios. Y al orar por el cierre del club nocturno y para que el evangelio se extendiera a través de su ministerio, Jaime y Lidio estaban orando que viniera el reino de Dios. Dios trabaja a lo largo de toda la historia humana para edificar un pueblo para sí mismo. Y antes de seguir adelante, tengo algunas fotos que quiero enseñarles de Jaime y de su iglesia. Entonces, esto desafortunadamente no tengo una mejor foto de Jaime, está ahí atrás de su esposa, Lilio, a la derecha. Y el siguiente, por favor. Y aquí estoy afuera de la iglesia y el muro dice, por esto vino el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Me encanta esta foto y estas palabras y también esta historia del reino de Dios. Entonces, como dije, Dios está trabajando para edificar un pueblo para sí mismo. Y aunque hasta las más grandes naciones terrenales van y vienen, el reino de Dios es eterno. Aunque las naciones terrenales tienen fronteras establecidas, el reino de Dios abarca a gente de toda tribu, lengua y nación.
Jesús está edificando su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Orar, venga tu reino, orar, venga a nosotros tu reino, es expresar nuestro anhelo por el gobierno perfecto de Dios en la tierra, es postrarnos ante el Rey Jesús y renunciar a nuestros reinos personales. Es reconocer cómo los reinos terrenales son temporales. Es pedirle a Dios que traiga salvación a los perdidos y juicio a sus enemigos. Le pedimos que nos ayude a vivir con su reino en mente mientras educamos a nuestros hijos y hablamos con nuestros vecinos. Orar, venga a nosotros tu reino, también nos ayuda a mirar hacia el futuro, al establecimiento definitivo de su reino, lo cual está más cerca de ti que cuando comenzaste a escuchar esta charla, cuando el tabernáculo de Dios estará entre los hombres y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ven, Señor Jesús, y venga a nosotros tu reino. Número 4. Ora porque quieres que se haga su voluntad perfecta. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Aún recuerdo cuando escuché la noticia, mi madre tenía cáncer y necesitaba cirugía de inmediato, pero una cirugía exitosa no eliminó el cáncer por completo. Nuestra familia oró por sanidad y perseveró junto a mi madre durante 3 años en medio de tratamientos de quimioterapia, visitas al hospital, pronósticos alentadores y desalentadores, y una gran cantidad de lágrimas derramadas en el camino. Cuando más negro se veía el panorama, oramos por un poco más de tiempo, y Dios en su misericordia le concedió salud para asistir tanto a mi boda como a la de mi hermano 5 semanas más tarde. Y podemos ir a la siguiente diapositiva. Sí, hay una foto de mi boda con mi madre. Gracias a Dios. Pero el 22 de marzo en 2016, con toda nuestra familia reunida alrededor de su cama, Denise Halloran exhaló su último aliento. Momentos después de que vimos a mi madre pasar a la presencia del Señor, mi padre citó Job 1:21. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere que oremos, hágase tu voluntad, así como Cristo lo hizo en el huerto, para ayudarnos a reconocer que sus caminos, su sabiduría y sus propósitos son más elevados que los nuestros, para recordarnos de nuestro estado como criaturas y de su omnipotencia, para hacernos humildes. Cuando no oramos con una actitud que dice, hágase tu voluntad, estamos levantando nuestro puño contra Dios y diciendo, mi voluntad es mejor. Tal orgullo hace que la oración sea ineficiente, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como Santiago dice. Esto no significa que no podemos luchar con Dios en la oración, pero al final de cuentas debemos someternos en humildad a nuestro Hacedor, dada nuestra confianza en sus propósitos buenos y eternos para nosotros. A veces nuestra adoración más genuina viene tras las malas noticias, cuando podemos decir desde lo profundo de nuestros corazones, bendito sea el nombre del Señor y hágase tu voluntad. Número 5. Razón número 5. Ora porque necesitas de su provisión. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Ya que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, según Salmo 24, con confianza podemos pedirle a nuestro omnipotente Creador que supla nuestras necesidades. Al final de cuentas, suyas son todas las cosas. Cuando le pedimos su provisión para cualquier necesidad, reconocemos tanto su poder para proveer como nuestra dependencia de Él.
Cuando recitamos esta petición del Padre Nuestro y pensamos en todo lo que Él ha provisto durante las décadas de nuestras vidas, crecemos en gratitud a nuestro proveedor. Cuando oramos por nuestro pan diario, también expandimos nuestros horizontes al ser guiados a pensar en otros que padecen necesidad y en cómo Dios podría usarnos en proveer para ellos. Aunque esta petición se enfoca en las necesidades temporales, también nos recuerda de la provisión espiritual más grande de Dios. Sí, necesitamos pan físico y otros bienes materiales, pero en un nivel más fundamental necesitamos pan espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. En otra parte, él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias a Dios por su invitación de orar por nuestras necesidades físicas y espirituales. Número 6. Ora porque necesita su perdón. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta siguiente petición nos recuerda lo importantes que son las relaciones para Dios. Necesitamos el perdón de Dios cuando pecamos. También necesitamos extender este perdón a otros cuando pecan contra nosotros. Y si no lo hiciéramos, ¿cómo podríamos obedecer los primeros dos más grandes mandamientos? Amar a Dios y a nuestro prójimo. Primero, le pedimos a Dios que perdone nuestras deudas, que aquí es otra palabra para el pecado. Y aunque los creyentes pueden descansar y estar confiados porque Cristo ha pagado por nuestros pecados en la cruz, nuestro pecado entristece al Espíritu Santo de Dios. Y por tanto limita nuestra capacidad para tener comunión con Dios mediante el Espíritu. Cuando le pedimos perdón, reconocemos tanto nuestra pecaminosidad como nuestra incapacidad de hacer algo al respecto por cuenta propia. Vincular nuestro perdón al decir perdona nuestras deudas con el perdón que les otorgamos a otros, cuando decimos como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, nos recuerda que las personas perdonadas perdonan. Otras personas nos decepcionan de muchas maneras y no nos pagan lo que nos deben, ya sea respeto, tiempo, energía o algo más. Pero no podemos dejar que su error nos prohíba amarlos como Dios quiere. Y si lo hacemos, la mala hierba de la amargura, la ira, los celos y el odio crecerán en nuestros corazones. Pero Dios quiere que sus hijos anden en amor con Él y con el uno con el otro. Y nuestro pecado pasado limita eso. Es por eso que la siguiente petición pide protección del pecado futuro. Esto es número 7. Ora porque necesita su liberación. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Después de que Dios firma nuestros papeles de adopción y nos da la bienvenida a su familia, Él firma nuestros papeles de reclutamiento para una batalla espiritual. Es una batalla en la que hemos participado desde nuestro nacimiento, pero no la vemos hasta que el Espíritu abre nuestros ojos espirituales. No nos dejes caer en tentación es una súplica por la ayuda de Dios para luchar en nuestra batalla interna contra las pasiones carnales que combaten contra nuestra alma. Eso es lo que dice 1 de Pedro 2. Esta petición reconoce la debilidad de nuestra carne y de nuestra fuerza de voluntad ante la tentación. Es un recuerdo de que el pecado es engañoso y de que nuestra única esperanza es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. También orar, líbranos del mal, nos recuerda que la batalla también que peleamos es contra un enemigo externo.
Satanás odia al pueblo de Dios y a sus oraciones y hará lo que sea necesario para evitar que oremos. Cuando oramos a ser librados del mal, reconocemos el poder de Dios para librarnos, dada su supremacía sobre todo ser espiritual. Necesitamos la liberación de Dios de los poderes espirituales de maldad y de los peones humanos del enemigo que buscan devorarnos como un león a su presa. Es interesante ver en los salmos y también las oraciones de Pablo que muchas veces piden ayuda y rescate de Dios de sus enemigos. ¿Por qué pensaríamos nosotros que somos inmunes, que no necesitamos estas peticiones también? Entonces, gracias a Dios por enseñarnos por qué orar importa en el Padre Nuestro. Y espero que Dios haya abierto sus ojos espirituales más para ver su gloria y cuidado de nosotros en esta oración tan conocida. Y rápidamente voy a compartir 2 maneras de orar el Padre Nuestro. La primera manera es que podemos abordarlo de manera general y orar petición por petición, incorporando alabanzas y peticiones específicas a medida que avanzamos. Es básicamente usar el Padre Nuestro como una plantilla. Comenzando con santificado sea tu nombre. Por ejemplo, podrías alabar a Dios por su carácter, por su gloria demostrada en la creación y por su obra en tu vida y en tu iglesia. Pues permanecer en esta petición y el tiempo que desees o hasta que no se te ocurra más por qué orar. Y entonces tú puedes avanzar a la siguiente petición repitiendo este proceso hasta que hayas terminado la oración. Esto es la primera manera. La segunda manera, cuando no sabes qué orar por una persona o en una situación, recomiendo orar el Padre Nuestro específicamente por esta persona o situación. Y voy a compartir un ejemplo para terminar esta sesión. Digamos que hay un compañero de trabajo que ha estado hablando mal de ti con tu jefe y compañeros de tu trabajo. Y la gente está empezando a volverse contra ti. Ora así: Padre, ayúdame a glorificar tu nombre en esta prueba con mi molesto compañero de trabajo, en cada pensamiento, palabra y obra. Que tu reino venga a la vida de este hombre. Concédele fe y arrepentimiento para la salvación y que me ayudes a vivir obedientemente mientras persevero en esta prueba. Señor, tú sabes cómo quiero ser reivindicado y cómo no quiero perder credibilidad en el trabajo, pero que se haga tu voluntad en esta situación. Por favor, dame cada día la sabiduría, la paciencia, el autocontrol, el amor y las palabras para decir en esta situación. Por favor, perdóname por la amargura y la ira que han brotado en mí debido al pecado de mi compañero contra mí. Y ayúdame a perdonarlo como tú me has perdonado a mí. Y no me dejes caer en la tentación de querer vengarme o de enojarme más. Líbrame de gente mala y de los ataques del enemigo que quiere que yo te deshonre con mis acciones. Entonces, hermanos, hay una belleza sencilla en orar el Padre Nuestro, porque como he dicho, así es como Jesús enseñó a sus discípulos. Y es muy útil para nosotros en casi cualquier situación. Es integral y nos ayuda a priorizar lo que Dios quiere. Muchísimas gracias, Kevin, por esta primera sesión. De verdad, nos ha impactado muchísimo lo que has compartido y cómo ver el beneficio de orar cada parte del Padre Nuestro, ¿no? Es ese sermón del monte que muchos dicen que es la carta magna, ¿no? Para nosotros los cristianos nos lleva a meditar y a reflexionar bastante en él y sobre todo el perdón, ¿no? Que andemos como él anduvo, como dice la palabra. Kevin, tenemos unas preguntas que te queremos hacer, que nos han escrito. La primera es, ¿por qué escribiste este libro? Gracias, David. Escribí este libro porque yo necesitaba un libro así,
que compartía herramientas prácticas y consejo bíblico sobre la oración. Hace 10 años en un grupo pequeño de nuestra iglesia estábamos estudiando la Biblia y hablando sobre la oración y me quejé sobre cuán difícil era la oración para mí. Entonces me di cuenta en este momento de que no estaba honrando a Dios con mis acciones. Entonces me di cuenta de que necesitaba yo trabajar más en la oración y aprender más a superar los obstáculos que siempre me enfrentaban en mi vida. Y en ese momento oré al Señor. Señor, quiero superar estos obstáculos. También quiero ayudar a otras personas a superar los obstáculos en sus vidas. Entonces, si quieres que escriba un libro para ayudar a otras personas y también, primeramente, para crecer, estoy dispuesto. Excelente, Kevin. ¿Y cuál fue tu proceso para investigar esas luchas en la oración? Sí, bueno, primero oré por la ayuda de Dios y gracias a Dios que contestó tal vez miles de peticiones durante este proceso y sigue contestando mis oraciones. Pero primeramente oré, después busqué en las escrituras qué dice sobre la oración, qué dice sobre nuestras luchas. También pensaba mucho en mis luchas personales y las herramientas y los consejos que me han ayudado a orar. También hablé con casi 100 otros creyentes. Hice una encuesta informal para aprender de sus luchas, de también lo que ha sido de beneficio para ellos en su caminar con Dios. Entonces, encontré que hay, bueno, por lo menos 9 luchas comunes que todos tienen. Y el capítulo tiene 9 capítulos, un capítulo sobre cada lucha principal. Excelente, Kevin. ¿Y qué te sorprendió de ese viaje que emprendiste para diagnosticar y remediar nuestras luchas en la oración? Sí, habían muchas sorpresas. Fue sorprendente para mí escuchar que casi cada creyente tiene las mismas luchas, ¿no? Cada uno de nosotros, creo, tiene estas 9 luchas y necesitamos encontrar soluciones y necesitamos pensar más profundamente en estas luchas para poder superarlas y perseverar en la oración. También fue sorprendente aprender que hay soluciones fáciles que pueden ayudarnos a superar varios obstáculos. Y voy a compartir algunos de estos en la próxima sesión. Pero la cosa, bueno, no fue muy sorprendente, pero a veces pensamos en la oración como un qué hacer y nos olvidamos que es la manera que tenemos comunión con Dios el Padre. Entonces, y en el proceso redescubrí eso. Y gloria a Dios que esta verdad de mi relación con Dios creció mucho en este proceso, recordando que oramos porque Dios es nuestro Padre y que necesitamos fe y necesitamos crecer en nuestro amor hacia Dios. Esto es el fundamento de la oración. Excelente, Kevin. Muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a dar algunos anuncios de dónde las personas pueden adquirir el libro Cuando orar es una lucha a través de las librerías de CLC en toda Hispanoamérica y en las tiendas online. Aquí con un solo clic van a adquirir el libro en las librerías, en las tiendas online de CLC Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Venezuela y Uruguay. Y también en los siguientes puntos físicos que hoy sábado están abiertos en toda Hispanoamérica para que usted pueda ir y adquirir y preguntar este libro. Y no solamente creo que para nosotros, sino también de pronto en el conversatorio usted ha pensado en otra persona que le ha preguntado por este tema, en otra persona que tiene una lucha sobre este tema o que quiere mejorar su comunión con Dios. Esta es una excelente herramienta. Aquí también encuentran las librerías de toda Hispanoamérica, sus sedes principales, y también si está aquí en Colombia, lo puede adquirir a través de estas librerías de CLC en toda Hispanoamérica, donde va a encontrar una excelente atención y servicio para que lo pueda conseguir.
Entonces, pues les damos gracias por haberse conectado a aquellas personas que están ingresando también aquí a este conversatorio virtual. Les damos la bienvenida. Estamos compartiendo con el autor Kevin Halloran desde Chicago con el libro Cuando orar es una lucha, y queremos decirles que en el primer comentario pueden descargar uno de esos recursos prácticos para poder comenzar a implementar la oración. Él va a entrar a profundizar más en este siguiente bloque. Entonces, Kevin, te damos la bienvenida nuevamente para que puedas continuar con este excelente recurso de cómo lo podemos llevar a la práctica. Ya estuvimos hablando del Padre Nuestro, desglosándolo versículo a versículo y cómo aplica a nuestras vidas. Ahora vamos a ir también trabajando otros aspectos importantes de la oración. Entonces, Kevin, el tiempo es todo tuyo. Amén. Gracias, David. En esta segunda sesión voy a presentar 3 obstáculos que tenemos en la oración y también soluciones. Es como una charola de degustación para ejemplificar cómo abordo los obstáculos en el libro. Entonces, estos obstáculos pueden dificultar mucho nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. Y estoy convencido de que cuando la perspectiva de Dios corrige nuestros conceptos erróneos, nuestros corazones disfrutarán una nueva libertad y gozo en Él cuando oramos. Y el primer obstáculo que vamos a ver viene del capítulo 2 del libro, No sé qué orar. Esta es una de las luchas más grandes y conscientes. También es una de las luchas más fáciles de superar. Es una lucha aún por muchos creyentes que aman a Dios porque no han pensado profundamente en lo que orar o no tienen un plan que seguir. Y como resultado, ¿qué hacemos? Oramos las mismas cosas. Oh Señor, bendíceme. Bendice a mi esposa, ayúdame a hacer tal cosa. Y gracias a Dios podemos y debemos orar por estas cosas. Pero orar en la misma manera todos los días nos aburre y muchas veces paramos de orar. Pero después de aprender cómo superar este obstáculo, casi no hay excusas de decir no sé qué orar. Y digo casi no hay excusas porque Romanos 8 dice no sabemos orar como debiéramos. Entonces es bíblico no saber qué orar a veces. Y gracias a Dios que comparte este ánimo. El Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios en estos momentos. Entonces, no siempre vamos a saber qué orar, cómo orar, y durante por ejemplo, un crisis o un gran sufrimiento en nuestras vidas, es muy difícil saber qué orar y Dios nos ayudará. Pero para la mayoría de las veces que queremos orar, recomiendo encontrar y usar caminos mentales en la oración. En el libro creo que comparto 5 caminos mentales que pueden tomar. Porque es difícil andar en un bosque sin un camino, pero con un camino sabemos a dónde ir y podemos caminar paso a paso. Entonces voy a sugerir 2 caminos. El primer camino es orar la Biblia. Eso es tal vez el consejo más útil e importante para nuestro tiempo hoy. La oración a lo más sencillo es una respuesta a la conversación que Dios empezó en su palabra. Dios nos habla en su palabra y respondemos a Él en oración. Es como tener una conversación con Dios. Y este es un gran alivio práctico para mí. Yo no necesito esperar hasta que esté especialmente inspirado o mentalmente alerta para acercarme a Dios en oración. No, simplemente abro la Biblia, leo lo que Dios me dice y respondo. Es así de simple. Voy a compartir algunos beneficios de orar la Biblia, otros beneficios. Un beneficio es que la palabra de Dios produce fe en nosotros. Romanos 10:17 dice, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces la palabra produce fe en nosotros y necesitamos fe para orar. El segundo beneficio, orar la Biblia nos da confianza de que Dios nos escucha. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
y sabemos que la palabra de Dios revela la voluntad de Dios. Entonces tenemos confianza de que Dios está escuchando nuestras oraciones. Otro beneficio es que orar la Biblia fortalece nuestras oraciones porque la palabra es poderosa. Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Para mejorar nuestras oraciones, no debemos solo apoyarnos en nuestros mejores pensamientos, no. Debemos usar los pensamientos de Dios que tenemos en su palabra. Entonces, esto es el primer camino, orar la Biblia. Y el segundo camino es bueno si quieres más estructura para orar la Biblia. Es el método RAP. Cuando encuentres una verdad o un versículo de las Escrituras con el que quieres responder a Dios en oración, siga este método. Primero, regocíjate en esta verdad. Luego, arrepiéntate de tu pecado que la verdad expuso. Y finalmente, pide la ayuda de Dios para ti o para otros para ser cambiado por esta verdad. Y voy a compartir un ejemplo del versículo Romanos 5:8, un versículo muy conocido. El versículo dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Regocíjate. Dios, gracias por tu amor derramado por mí en la cruz. Gracias que das a pecadores como yo esperanza en el perdón y la salvación de Jesús. Arrepiéntate. Perdóname, Señor, por mi pecado y por no apreciar plenamente tu gracia para mí en Jesús. Finalmente pide. Dios, ayúdame a vivir en mayor adoración a ti. Profundiza mi comprensión de tu gracia para ser transformado y ser una luz para nuestro mundo quebrantado. A veces leemos la Biblia para información y necesitamos hacerlo, pero me encantan estos dos caminos, estas dos herramientas, porque estos nos ayudan a recordar que debemos leer la Biblia para la transformación de Dios también. Y cuando oramos la Biblia, experimentamos más de la transformación de Dios. Entonces, estos son los dos caminos y esto es el primer obstáculo cuando no sabemos qué orar. El segundo obstáculo que vamos a ver es culpabilidad. La culpa aleja a las personas de la oración de dos maneras principales. La primera es que la culpa por nuestros pecados pasados, donde algunos piensan que necesitan estar limpios antes de acudir a Dios en oración. La segunda es sentirnos culpables por nuestra vida de oración en particular. Pero un adecuado entendimiento del Evangelio nos ayuda a ver cómo nuestra culpa puede ser una motivación para orar en vez de ser un obstáculo. Después de todo, ¿no es el Señor Jesús quien nos invita a orar? Perdónanos nuestras deudas en el Padre Nuestro. Esto significa que Dios no solo espera que oremos pidiendo perdón, sino que no podemos ser cristianos fieles sin Él. Me encanta lo dicho por el puritano Thomas Brooks. Esta cita está en la diapositiva que viene. Es la lógica del diablo argumentar así. Mis pecados son, hay otra diapositiva que tiene la cita. Aquí está. Es la lógica del diablo argumentar así. Mis pecados son grandes, por lo tanto no iré a Cristo. Mientras que el alma debería razonar así. Mientras más grandes sean mis pecados, más necesidad tengo de misericordia, de perdón, y por lo tanto iré a Cristo, quien se deleita en la misericordia, quien perdona el pecado por causa de su propio nombre. Mi pregunta para ti, hermano, que está escuchando ahora, ¿alguna vez has caído en la lógica del diablo? A mí me ha sucedido. Pero tenemos un gran sumo sacerdote en el cielo y gran esperanza en él.
Dice Hebreos 4 en la próxima diapositiva. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Jesús simpatiza con nuestras debilidades porque Él experimentó la tentación por sí mismo. Él lo entiende, Él salió victorioso sobre el pecado y Él es lo suficientemente poderoso para ayudarnos en nuestra debilidad. Y la conclusión lógica de eso es que podemos acercar al trono de la gracia con toda confianza. Y cómo me gusta que este pasaje también menciona cuando más la necesitemos, es decir, en un momento de necesidad. Dios sabe que tenemos necesidades y promete satisfacerlas en Cristo. Jesús conoce tus peores pecados, aquellos que te avergüenzan más y los ha cubierto con su sangre. Así que si te sientes culpable o avergonzado por lo que has hecho o lo que has dejado de hacer en tu vida, felicitaciones. Estás en un momento de necesidad y tienes un Salvador que tiene misericordia y gracia para tu necesidad. Quiero decir una cosa más sobre esta lucha de la culpabilidad. Es que mientras aprendemos a llevar nuestros pecados a la cruz, debemos hacerlo con gran humildad y cuidado. No olvides que Cristo dio su vida por tus pecados. No queremos una simple confesión que trata la gracia de Dios de una manera barata. Por lo tanto, llora por tus pecados. Examínate a ti mismo a la luz de las Escrituras. Pídele a Dios que te ayude a odiar tu pecado y confía en la gloriosa promesa de Dios que dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces llegamos al obstáculo número 3, dudar de que Dios nos escucha. ¿Alguna vez has sentido que Dios te estaba ignorando? Oras repetidamente por cosas y sin embargo parece que Dios no está escuchando. Esto es especialmente doloroso cuando clamas repetidamente para que Dios te libre de una prueba, por sanidad, por un ser querido, provisión en un momento de necesidad. Cuando esto sucede, la duda y el desánimo pueden aparecer rápidamente y hacer que concluyas, no creo que Dios me esté escuchando, así que no oraré más. Pero esto crea un círculo vicioso porque no orar es la única forma de garantizar que Él no te escuche. Tristemente, algunas personas incluso se alejan de la fe en Jesús cuando no reciben la respuesta, una respuesta de Dios de acuerdo con sus expectativas. Pero la fe es exactamente lo que tú y yo necesitamos para superar estos tiempos frustrantes de silencio. Puede que no sepamos qué está pasando exactamente, pero podemos seguir orando con confianza. Y antes de ver por qué, quiero analizar rápidamente algunas razones bíblicas por las que Dios puede no recibir nuestras oraciones. Eso es diferente de decir que Dios no nos está escuchando, porque las Escrituras nos dan varias verdades sobre lo que puede descalificar nuestras oraciones a los ojos de Dios. Entonces, siguiente, por favor. En la diapositiva van a ver la primera forma de descalificar nuestras oraciones es la falta de fe. Santiago nos recuerda que debemos orar con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues este hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Número 2 es abrazar el pecado. El salmista dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará.
Nuestro pecado puede hacer que Dios rechace nuestras oraciones. Y hay una razón por la que Santiago dice en capítulo 5 de su libro, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. No somos salvos por nuestra justicia, pero nuestra justicia sí importa, nuestro caminar con Dios y su respuesta a nuestras oraciones. El tercero está relacionado con el último. Tratar mal a los demás. Vemos un ejemplo de eso en 1 de Pedro 3:7. Dios llama a los maridos a vivir con sus esposas de manera comprensiva y honrándolas como un vaso más frágil para que sus oraciones no sean estorbadas. Y Jesús comparte en los evangelios que antes de acercarnos a Dios para adorarle, debemos reconciliarnos con cualquiera que tenga algo contra nosotros. Entonces, tratar mal a los demás puede obstaculizar nuestra relación con Dios y impedir nuestras oraciones. El cuarto obstáculo para la oración también se relaciona con nuestro pecado y específicamente el pecado de orgullo. Jesús compartió una parábola completa en Lucas 18, contrastando las oraciones de un recaudador de impuestos con un fariseo. Los recaudadores de impuestos eran los malos de la sociedad, mientras que muchos consideraban a los fariseos como los buenos, que realmente amaban a Dios. El remate de la parábola de Jesús sorprendió a sus oyentes. Dios aceptó la oración del socialmente inaceptable recaudador de impuestos y rechazó la del fariseo. ¿Por qué? El recaudador de impuestos oró con humildad, mientras que el fariseo oró con orgullo. Así que si sentimos que Dios nos está dando el tratamiento de silencio, primero deberíamos examinar nuestros corazones. ¿De qué manera nos ha faltado la fe o hemos pecado? Pero hay otras veces en las que no sabemos lo que Dios está haciendo. Parece como si fuéramos directamente al buzón de mensajes de Dios y Él nunca contestara. ¿Qué debemos pensar en estos momentos? Bueno, hay una diferencia entre que Dios rechace nuestras oraciones por las razones antes mencionadas y que Dios no responda a nuestras oraciones. Estoy convencido de que no existen las oraciones sin respuesta para un cristiano. Dios es nuestro Padre perfecto y nosotros somos sus hijos amados. ¿Qué padre terrenal rechazaría las súplicas de su hijo? No uno bueno, pero ¿qué padre terrenal siempre responde inmediatamente a las peticiones de su hijo exactamente de la manera que el hijo quiere? Uno que es miope, perezoso o ambas cosas. Pero nuestro Padre Celestial es bueno y no es miope ni perezoso. Él siempre tiene propósitos más grandes que ser simplemente un genio mágico que concederá nuestros deseos. Dios siempre responde a nuestras oraciones, pero a menudo no lo hace en el momento que queremos o de la manera que preferimos. Sus respuestas vienen muchas veces como un sí, un no o una espera. Y no sé para ustedes, pero para mí la espera es la parte más difícil muchas veces. Normalmente puedo lidiar con un no, pero esperar respuestas puede ser doloroso. ¿Mi ser querido seguirá alguna vez a Cristo? ¿Llegará alguna vez a la sanidad? ¿Conseguiré alguna vez el nuevo trabajo que tanto necesito? Incluso si debemos esperar años, la confianza en el amor y la soberanía de Dios nos proporcionará un terreno fértil para orar con perseverancia. Esto es el tercer obstáculo. Ahora quiero compartirles un plan de oración y compartir 6 consejos para crear realmente una vida de oración
algo que puedan usar diariamente. Y el primer consejo es ora por la oración. Si realmente crees en la oración, entonces te das cuenta de que mediante la oración Dios puede ayudarte a desarrollar una rutina de oración que te ayude a estar en comunión con Él. Entonces pídele fe para creer que Él escucha. Pídele ayuda para pensar en los elementos básicos de una rutina de oración. Pídele creatividad para poner todo en práctica. Pídele sabiduría para superar las debilidades internas que tienes y también los obstáculos externos a la oración. También pídele el deseo de orar y de perseverar. Esto es el primer consejo. Tenemos un Dios que escucha. Entonces hay que orar por la oración. El segundo consejo es planifica el tiempo. Recomiendo programar un tiempo regular para la oración prolongada en tus rutinas diarias y semanales. Tu mejor momento para la oración suele ser cuando tienes energía mental y tiempo disponible. Y si no se te ocurre este momento, considera qué eliminar de tu vida, porque la oración es importantísimo en nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Y si no tenemos momentos así, debemos buscar momentos así. Y además de los tiempos regulares para la oración, ¿de qué otras maneras puedes incorporar la oración en tu vida? ¿En qué otros momentos puedes hacer una pausa en tu día para orar? Al comienzo de trabajar, tal vez, o antes de comer, o cuando estás manejando. Puede ser que solo tengas 30 segundos para hablar con tu Padre Celestial, pero son 30 segundos bien invertidos. Esto es el segundo consejo. Y consejo número 3 es incluye las escrituras. Cuanto más incluyamos las escrituras a nuestras oraciones, como hemos visto, más poderosas serán y más se centrarán en las cosas más importantes de la vida. Cuando lees las escrituras, anota los versículos y pasajes que te gustaría usar para orar. Yo tengo una lista de versículos favoritos para orar y también yo uso una edición de la Biblia que tiene espacio para escribir notas y a menudo escribo oraciones en el margen de mi Biblia que salen de mi lectura y esto me ayuda mucho a orar oraciones bíblicas que agradan a Dios y cambian mi corazón y también que cambian mi vida. Consejo número 4. Diseña la estructura. Darse una estructura en la oración te da un camino para tu mente, como hablé hace algunos minutos. Y de modo que si se desvía del camino, es muy fácil volver al camino. Este paso es como el esqueleto de tu rutina de oración. Y voy a compartir rápidamente algunas opciones para darte estructura y puedes combinar esos o hacer un plan diferente, pero lo importante es tener un camino para seguir. Podemos tomar el patrón de 4 pasos, que es adoración, confesión, agradecimiento y súplica. Podemos seguir las peticiones del Padre Nuestro. También voy a hablar en algunos minutos de una hoja de trabajo dividido por día de la semana que nos ayuda a tener pasos mentales para orar. Esto es lo que yo uso todos los días. Y también me gusta recomendar el app que se llama PrayerMate, que usa tarjetas digitales para organizar nuestras oraciones y darnos pasos mentales que podemos tomar. El punto central aquí es dar tu mente un camino y tener un plan. Y el consejo número 5, organiza tus prioridades. Estos pasos ponen la carne en los huesos de la estructura que ya has diseñado. Te recomiendo que reúnas las escrituras que te gustaría orar, una lista de intercesión también. Tal vez tienes una lista de personas en tu familia, de tu iglesia, tus amigos en el mundo, o
cualquier otra prioridad que tienes. Y después piensa en la estructura que has dado a tu tiempo de oración y llena esta estructura con detalles específicos. Y el último consejo es modifica cuando sea necesario. El trabajo de planificar nuestro tiempo de oración nunca termina realmente. Y eso es bueno. Las necesidades de nuestras vidas cambian. Y a medida que vengan a la mente más escrituras o peticiones que te gustaría llevar ante el Señor, añádeles a tu plan. Y a medida que ciertas peticiones caduquen o pierdan importancia, elimínalas de tu rutina de oración. Y lo bueno es que mantener una lista de oración fresca solo toma unos minutos cada mes. Y voy a compartir un ejemplo de eso. Hace algunos días añadí una categoría de oraciones a esta hoja de trabajo que se llama grandes oraciones, porque mi tentación es no pedir mucho de Dios, sino muy poco cuando Dios nos ofrece mucho más. Porque Efesios 3:20 está en la Biblia. Dice, Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Entonces, animo a ustedes a descargar tal vez en la descripción de este video la hoja de trabajo que estoy compartiendo. Y muchísimas gracias, David, por tu ayuda en eso. No, para nosotros es un gran privilegio, Kevin, tenerte aquí en este espacio que tenemos junto con CLC Editorial Portavoz, porque hemos sido muy, muy edificados, en verdad que sí, y pienso que algunas de las preguntas que tenemos rápidamente en estos minuticos que nos quedan, una muy importante es ¿qué ayudas prácticas compartes en el libro para combatir la distracción? Y por ahí te vimos hablando del plan de oración, ¿no? Si de pronto nos puedes comentar rápidamente acerca de él. Sí, eso es uno de los obstáculos más comunes, creo. No podemos enfocarnos para orar. Y primero recomiendo que todos diagnostiquen su corazón, sus distracciones, no solo las cosas obvias, pero también las razones detrás de las cosas obvias, las raíces de estos. Creo que muchas veces el miedo a perdernos algo nos hace pensar en el celular y queremos ver en las redes sociales, o tal vez es la pereza que no queremos trabajar duro en enfocarnos, no estamos acostumbrados a eso en estos días. Creo que otra razón que no podemos enfocarnos muy bien en la oración es que faltamos dominio propio y debemos pedir ayuda de Dios para crecer. Y en este capítulo, creo que es capítulo 6, comparto 13 herramientas y sugerencias. Y usando una hoja de trabajo es muy útil para ayudarnos a enfocar, porque sabemos los pasos que debemos tomar el lunes. Si encontramos otros caminos mentales que podemos tomar en la oración, eso es otra sugerencia. Y también algo que es muy útil para mí es salir afuera y caminar en mi vecindario. A veces tengo una nota con algunas prioridades para este tiempo de oración y no sé por qué, pero cuando estoy caminando puedo enfocarme y oro mucho. Excelente, Kevin. Y la última pregunta que tenemos es, ¿cómo animarías a alguien a combatir la ansiedad a través de la oración? Esto es una buena pregunta y en este capítulo sobre la ansiedad, capítulo 8, comparto sobre una experiencia que tenía hace algunos años cuando la oración empeoró mi ansiedad. Y
mis recomendaciones vienen de esta experiencia, porque estaba pensando en esta situación en Filipenses 4, 6 a 7, que dice que debemos orar y vamos a encontrar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero después de mis oraciones estaba más ansioso. Entonces empecé a pensar más profundamente en lo que yo estaba haciendo y aprendí dos cosas. Aprendí que no estaba agradecido. Y según estos versículos tenemos que estar agradecidos. Y en Cristo Jesús siempre podemos estar agradecidos. Tenemos una herencia en el cielo para siempre. Cristo ha perdonado nuestros pecados. Debemos vivir vidas de agradecimiento a nuestro Señor, y eso nos ayuda a batallar contra la ansiedad. Y también un consejo, y me gustaría poder hablar más de este tema, pero la otra cosa que aprendí es que no debemos meditar en nuestras ansiedades. Por eso empeoró mi ansiedad en esta situación. Estaba pensando más y más en mis ansiedades, y eso es como derramar gasolina sobre el fuego de mis ansiedades. Y es interesante ver el versículo que viene justo después de Filipenses 4, 6 y 7, es versículo 8, y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Entonces, cuando estamos meditando nuestras ansiedades, vamos a terminar estas oraciones con más ansiedad, pero cuando estamos meditando en cosas buenas, y no hay nada mejor que la palabra de Dios, ¿no? Cuando estamos meditando en cosas buenas y en el Evangelio, la palabra de Dios, Dios nos ayuda. Excelente, Kevin. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido de mucha edificación. También las personas que se conectan, hay un recurso muy recomendado que se llama La ansiedad, del escritor Tao Gis, que también de Pianar, que le recomendamos poderlo consultar. Y gracias por este tiempo. Recordemos refugiarnos en la oración, buscar a nuestro Padre Celestial en este mes de la Biblia, especialmente en varios países de Hispanoamérica. Kevin, muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo a tu esposa y a tus preciosas hijas allá en Chicago, y estaremos hablando. Y a las personas que continúan con nosotros, les invitamos a adquirir el libro Cuando orar es una lucha. Es una guía práctica para superar los obstáculos en la oración. Como ustedes pudieron ver, es supremamente asequible, práctico y muy al grano. Además de que es un recurso totalmente bibliocéntrico, les recordamos también que descarguen en los comentarios, en el primer comentario en nuestras redes sociales, de las CLC de Hispanoamérica, de Portavoz también, este PDF del plan de oración, de esa hoja de trabajo, para que usted no se desenfoque en medio de sus oraciones. Les invitamos también a que adquieran el recurso en las librerías de CLC online en Hispanoamérica, también en las librerías físicas que hoy sábado están abiertas, para que usted pueda llamar o pueda acercarse o pedir a domicilio para que le puedan llevar este libro, Cuando orar es una lucha, muy recomendado por varios blogueros y escritores de Coalición por el Evangelio, y también en CLC Colombia, para que usted pueda acercarse a las librerías hasta las 3 de la tarde y pueda pedir este valioso recurso. Les damos gracias a nombre de toda la editorial Portavoz por el tiempo que nos han brindado, y esperamos vernos en un próximo conversatorio. Feliz día.